mis queridos amigos y amigas, y espero que todos se encuentren bien en el día de hoy. Y fíjese, para los que me escuchan por primera vez, mi nombre es Lisa y hoy estaré proveyendo actualizaciones de precios en las cuatro categorías del nickel del año 1947D. Y tal vez se pregunte por qué cuatro categorías. Al mencionar estas cuatro categorías, estaría desglosando los diferentes niveles de precios de esta moneda nickel de 1947D. Por lo tanto, debemos dividir la moneda en cuatro categorías, que sería la moneda en circulación, como las que normalmente se encuentran en los cambios. Entonces, otro nivel son las monedas no circuladas. Y estas son las monedas que nunca se han comercializado. De hecho, los puedes encontrar en rollos que nunca se han abierto o también en las tiendas de monedas. Y la tercera categoría sería las monedas certificadas y encapsuladas. Bueno, como los que proveen las compañías que califican monedas tal como PCGS o NGC. Por último, serían las monedas certificadas, pero en grado o en estado mint state, con designación full steps. Y si no saben esta terminología, por favor, déjenme en escrito que yo le explico brevemente. De hecho, estas monedas son las más destacables de todas las monedas Jefferson Nickel de parte de los especialistas de monedas y coleccionistas. Si le gusta este tipo de video, estoy sumamente agradecida si se suscriben y que activen la campanita para que reciban notificación cada vez que someto algún nuevo video. Pero hablemos primero de la primera categoría, y estas son las monedas en circulación. El Jefferson Nickel de 1947D, estos estarían como en grado o condición bueno, o también le dicen muy bueno, y tendría un valor nominal que es la moneda que ustedes están viendo en pantalla. Y muchos me preguntan, ¿qué es un valor nominal? Es la misma cantidad del valor de 5 centavos. Ese es el valor del Jefferson Nickel. Por lo tanto, no van a encontrar un valor adicional. Sin embargo, si hablamos de la segunda categoría, sería la moneda sin circular. Y estas son las monedas en bruto, que también le dicen así. Nunca se han utilizado para negociar o han estado en el comercio. Y esto significa que su grado potencial y atractivo visual puede tener todo el aspecto y la condición de una yema o una moneda de yema excelente. O sea, todo depende del grado. Pero hasta que sea revisada por calificadores profesionales y se certifique como tal, pues la mayoría de los comerciantes de moneda y coleccionistas serios no tratarán la moneda como tal. Esto es en especial cuando hay una gran variedad de precios entre grados. Y la tasa prevaleciente para un nickel de 1947 de sin circular y no certificado estaría entre $1 a $3. Bueno, según el distribuidor y el aspecto de la moneda. Y cuando hablamos de las monedas no circuladas de Jefferson Nickel de 1947D, pero en este caso que sería la tercera categoría, es que está certificado y encapsulado profesionalmente. Y se califica en una de las dos categorías que en inglés le dicen el mint state o el mint state con la designación paso completo, que esa sería la próxima categoría. Y de hecho, en la década de 1940 se produjo un buen número de monedas con los full step, los pasos completos. Y muchas de estas monedas han sobrevivido a pesar del tiempo. Aunque le tengo que decir que existen más monedas en estado de mint state que con la categoría de full step, los pasos completos, esa es la verdad.
Y es que el elevado es bastante alto cuando usted lo mira de lado y se gasta más fácilmente. Por lo tanto, si tiene full step, sería excelente la moneda. Y esto es debido a imperfecciones, o sea, se van gastando y entonces van uniéndose con la moneda y el desgaste y se le van esas rayitas de los full step. Y por eso es que tienen diferentes tipos de grado. Obviamente esto se debe como el contacto o los golpes o el desgaste. Por lo tanto, una moneda Jefferson Nickel de 1947D, calificado como Mint State certificado, es más común como MS-65 y tiene un valor aproximado en el mercado numismático entre $15 y $20. Sin embargo, y ahorita le voy a estar hablando certificado y con full step, pero vamos a aclarar algo, y esta sería finalmente lo que estaría hablando. Cuando llegamos a esta categoría más codiciada del Nickel Jefferson, que es una pieza totalmente acuñada con full step, se han escrito varias referencias sobre la designación de pasos completos, pero se puede obtener una explicación sencilla del siguiente gráfico o de la siguiente imagen. Como pueden estar viendo, ustedes pueden ver los escalones que están ubicados en el diseño, en el lado reverso, entre el estilabato, una sección de pavimento plano en el que se descansan las 4 columnas frontales del diseño, y el bloque de cimentación en la base de los escalones. Pues entonces ahí hay ciertos factores como el estado del dado y la presión del acuñamiento o del golpe, y el contacto incidental con otras monedas que a veces es que se desgastan y juegan un factor bastante importante en sí. Una moneda de 5 centavos Jefferson que ganaría la designación de pasos completos si se certifica. De hecho, si observa esta imagen de la compañía que certifica moneda, que es el Professional Coin Granting Service, bueno, para los que no lo saben, que sus abreviaciones son PCGS, usa la atribución, o sea, las iniciales FS, al igual que NGC, que es otra compañía que certifica, y ellos designaron este atributo de FS hasta el 2004. Por lo tanto, pudieran encontrar monedas certificadas que tienen escrito en la moneda encapsulada como una designación de 5 FS para 5 pasos completos, o el 6 FS para 6 pasos completos, pero por lo general lo van a ver como FS. Y miren cuán importantes son estas categorías que determinan los precios. En una moneda Jefferson Nickel de 1947D certificada y calificada como MS-67 Full Step de cualquier compañía que haya calificado en moneda, pudieran estar aproximadamente en los $400. Y vieron cómo hace la diferencia. A veces me pueden decir, pero es que yo tengo una certificada y es MS-67, pero si no tiene el FS, entonces el precio es menor. Por ejemplo, si estuviera calificada como MS-66 o MS-65 Full Step, entonces pudieran estar aproximadamente entre $50 a $60. Observaron la diferencia del grado, o sea que el precio va a ser bien diferente. Pero bueno, vamos a añadirle algo, una cosita más, y es sumamente importante como el grado o condición, o sea, el aspecto, o como le dicen numismáticamente, el atractivo visual que tenga la moneda. Y de esta moneda Nickel de 1947D sobreviven muchos ejemplares blancos, brillantes, pero probablemente, si no más, que encuentre ejemplares sin circular con cierto grado de deslustre. Ahora, las monedas de 5 centavos de Jefferson tienden a adquirir una tonalidad con los años. Y por ejemplo, pudieran ver una
tonalidad color oro rosa y algunos desarrollan un tono pastel, a veces como tenue, como una acuarela, y otras a veces en un intenso tecnicolor, unos más intensos y otros más claritos, más suavecito la tonalidad, pero se ven así como si fueran un arcoíris precioso, ¿verdad? Eso es el atractivo visual. Aunque pudiéramos describir de otra forma el atractivo visual, pero no voy a entrar en esos detalles. Y cuanto más individualizado y único es el atractivo visual de cualquier moneda, van a ser más deseables por los coleccionistas, bueno, coleccionistas serios que saben de la materia. Y los precios obtenidos para esta emisión en una subasta, mire, lo van a confirmar lo que yo estoy hablando de manera bastante dramática cuando tiene un atractivo visual. Por eso los invito a que busquen, que hagan sus propias investigaciones en los diferentes monedas que se han vendido y pueden visitar estos sitios web de las diferentes casas de subasta que pueden buscar en Google. Espero que este video le haya dado un mejor entendimiento de estas 4 categorías y de tener cualquier duda, siéntase en la libertad de dejarme un comentario o alguna pregunta. También agradezco inmensamente a todos ustedes que se han suscrito y me han dado un like, un dedito arriba. Y sobre todo si comparten mis videos en sus redes sociales. Me ayudan inmensamente. Muchas gracias para los que me ayudan. Y si desean escribirme para asesoría, saludarme o enviarme alguna donación, siempre les dejo mi dirección. Gracias a todos por la paciencia en esperar sus cartitas. Ya se fue un grupito esta semana, gracias a Dios. Así es que quédense bastante pendientes de esas cartas. Y me despido de ustedes. Nos vemos hasta el próximo video. Cuídense mucho. Bye.